Imaginemos tener una llave maestra que no solo abre una puerta específica, sino una infinidad de puertas en el complejo mundo de las matemáticas y, bueno, de la inteligencia artificial. Una promesa muy ambiciosa, desde luego. Totalmente. Una herramienta capaz de resolver problemas que antes requerían forjar una llave completamente distinta para cada cerradura. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva inmersión profunda. Este espacio donde, ya sabéis, desgranamos la ciencia al detalle para entender qué está pasando realmente en la frontera del conocimiento. Y donde no nos quedamos solo con los titulares, que eso es importante. Eso es. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que personalmente considero absolutamente fascinante. Se titula Un modelo para resolverlos todos. Familias de ecuaciones 2BSD a través de operadores neuronales. Ha sido publicado recientemente por Takashi Furuya y su equipo. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta nueva arquitectura promete revolucionar la resolución de ecuaciones matemáticas complejísimas. Ecuaciones que son un auténtico dolor de cabeza computacional, todo hay que decirlo. Un dolor de cabeza tremendo, sí. Queremos debatir sus verdaderas implicaciones prácticas y descubrir si estamos, de verdad, ante el santo grial de la computación o si, por el contrario, hay limitaciones ocultas. Yo, la verdad es que estoy maravillada. Creo que lo que plantea este documento lo cambia todo. Bueno, es un placer estar aquí para analizar este tema con el rigor que merece. Pero, a ver, aunque reconozco que el planteamiento teórico de Furuya es súper audaz, mi papel hoy va a ser poner la lupa sobre los detalles técnicos, porque soy bastante escéptico. Ya me lo imaginaba. No te vas a dejar convencer tan fácilmente. Para nada. En la ciencia, y muy especialmente en esto de la inteligencia artificial, lo que brilla en el papel de forma espectacular a menudo, tropieza de bruces con la cruda realidad de los costes computacionales. Así que me propongo a cuestionar firmemente la viabilidad de esta supuesta llave maestra. Lo fascinante aquí es preguntarnos si, en esa búsqueda loca de una generalización extrema, no estamos sacrificando la precisión quirúrgica que exigen estos problemas. Y ese es exactamente el debate que necesitamos hoy. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio para que quienes nos escuchan puedan visualizar el obstáculo real. El documento se centra en resolver las llamadas 2BSDE. Que son las ecuaciones diferenciales estocásticas retrógradas de segundo orden. Casi nada el nombrecito. Sí, el nombre impone un poco de respeto. Pero a ver, imaginemos la siguiente situación en el mundo real. Tenemos que controlar un dron de rescate médico y tiene que volar en medio de un huracán de categoría 3. Un entorno de caos absoluto. Exacto. No solo nos importa dónde está el dron en este preciso milisegundo, sino que existe una incertidumbre extrema sobre las ráfagas de viento que va a haber en los próximos segundos. Y además, tenemos un objetivo final estricto e inamovible. Hay que llegar al punto de rescate sano y salvo en 10 minutos. Fíjate que el ejemplo del dron es perfecto para entender la palabra retrógrada en estas ecuaciones. Se llaman así precisamente porque trabajan hacia atrás en el tiempo. O sea, empiezan desde la meta, digamos. Eso es. Parten de ese estado final deseado. El dron llegando a su destino, o, si nos vamos a las finanzas, una cartera de inversión alcanzando una rentabilidad concreta minimizando el riesgo. Y desde ese futuro ideal, calculan hacia atrás hasta el presente para decirte cómo debes actuar ahora mismo, lidiando constantemente con ese caos impredecible. Claro. Y hasta ahora el cuello de botella era terrible. Si le enseñamos a una IA tradicional a volar ese dron en el huracán de categoría 3 usando los métodos convencionales, como los famosos modelos de Beck y Jensen, la IA aprende a hacerlo de maravilla. Lo clava así. Pero, ¿qué pasa si el huracán sube a categoría 4? O si le cambiamos el peso al dron un par de gramos porque le hemos puesto una venda más. Pues que ese modelo, al estar basado en lo que llamamos un enfoque por instancia, se vuelve completamente inútil. Se rompe. Se rompe del todo. La IA olvida cómo volar. Hay que volver a entrenar la red neuronal desde el absoluto cero. Es una pérdida de tiempo, de energía y de recursos que paraliza la innovación. Por eso me entusiasma tanto la idea de superar este muro. A ver, es innegable que ese reentrenamiento constante requiere recursos gigantescos. No te lo voy a negar. Pero no debemos menospreciar por qué esos enfoques por instancia se diseñaron así. Al entrenar una red neuronal para una única ecuación súper específica, con parámetros fijos, obtienes una precisión exquisita. Ya, un traje a medida, como quien dice. Justo. Un traje hecho a medida al milímetro.
Mi crítica a este nuevo intento de crear un modelo para resolverlos todos radica justo ahí. Dudo muchísimo que un modelo generalizado, por muy sofisticado que sea, pueda mantener ese altísimo nivel de exactitud. La generalización matemática casi siempre, y repito, casi siempre, impone un peaje muy severo en el rendimiento local. Entiendo tu escepticismo, de verdad, pero creo que aquí es donde la arquitectura que proponen, que han llamado Kano, rompe todos los esquemas. Leyendo el documento me topé con este concepto, operador neuronal de Kolmogorov-Arnold. Y por lo que entendí, no es solo hacer una red más grande a lo bruto, es rediseñar por completo cómo procesa la información. Sí, plantean un cambio estructural profundo. Parece que divide el trabajo en dos ramas. Una que mira el problema desde arriba, como un satélite que extrae los patrones globales, y otra rama que mira los detalles físicos locales, sobre el terreno. ¿Cómo funciona esto realmente bajo el capó? ¿Tiene sentido matemático? A nivel matemático tiene todo el sentido. Si conectemos esto a la imagen general, la idea de tener dos ramas no es exclusiva de este modelo, ojo. Lo que hace Kano es combinar una estructura similar a los operadores neuronales de Fourier. ¿Qué sería en el satélite? Exacto, ese satélite que capta las frecuencias globales y espectrales de la ecuación. Y lo combinan con una rama inspirada en las redes Deep o Net, que actúan como ese guía local procesando las características físicas exactas del terreno. Trabajan en tándem. Pero siendo muy justos, el verdadero núcleo de esta propuesta, lo que hace que Kano sea distinto al resto, es su forma radical de abordar las funciones de activación. Espera, vamos a aclarar esto. Las funciones de activación son, básicamente, los interruptores de las neuronas artificiales, ¿verdad? Exactamente. En una red tradicional usamos funciones estáticas, como la famosísima ReLU. Para que nos entendamos todos, ReLU es como el interruptor de la luz de un pasillo. Si la señal matemática que le llega a la neurona es negativa, apaga el interruptor, la deja en cero. Si es positiva, la deja pasar tal cual. Es súper sencilla. Sencilla, barata computacionalmente, rápida y muy fácil de programar. Pero la arquitectura Kano coge este interruptor y lo tira literalmente a la basura. Madre mía. En su lugar, utiliza funciones de activación que son entrenables y están basadas en splines y en wavelets de Daubechis. Vale, detengámonos ahí un segundo porque acabas de soltar dos términos que suenan a película de ciencia ficción. ¿Qué es exactamente un spline y qué demonios es un wavelet de Daubechis? Sí, disculpa, a veces la jerga académica nos arrastra. A ver, para visualizar un spline, imaginemos esa regla de goma flexible que usaban los delineantes y arquitectos antiguos para dibujar curvas muy suaves entre varios puntos, en un plano de papel. Ah, vale, que se puede ir moldeando. Eso es. En lugar de tener un interruptor rígido de encendido o apagado, la red neuronal está literalmente doblando y moldeando esa regla matemática para esculpir la curva perfecta que transmita la información en cada neurona individual. ¡Qué pasada! ¿Y los wavelets? Los wavelets de Daubechis actúan como un filtro o una lente de aumento matemática. Son buenísimos para capturar cambios bruscos o caídas muy repentinas en los datos, pero sin perder de vista el contexto general de la ecuación. Es que es una barbaridad. O sea, en la práctica tenemos una red donde cada neurona ya no es un simple interruptor de la luz, es un regulador de intensidad hiperinteligente que aprende por sí solo exactamente cuánta señal debe dejar pasar en cada microsegundo. Esa es la idea teórica, sí. Es una flexibilidad alucinante. Y además, en el documento detallan que añaden conexiones residuales, creando lo que llaman rescans. Esto me pareció brillante porque, si no me equivoco, soluciona el problema del desvanecimiento del gradiente, ¿no? Sí, ese es uno de los mayores dolores de cabeza en redes profundas. Claro, con esto evitan que esa señal matemática que han esculpido con tanto mimo se pierda o se diluya a medida que va atravesando las cientos de capas de la red neuronal. Y además garantizan una suavidad matemática de alto orden, lo cual, por lo que entiendo, es innegociable si queremos resolver estas ecuaciones que tienen derivadas segundas. Físicamente y matemáticamente suena como una sinfonía perfecta, te lo admito. Pero aquí es donde tengo que intervenir con una advertencia muy severa para quienes nos escuchan. Ya venía yo esperando el pero. Es que es un pero enorme. Parametrizar cada función de activación de forma individual, usando estas reglas flexibles y lentes de aumento para cada una de las millones de neuronas, introduce un coste computacional titánico. Pero si el resultado es mejor, Ya, pero estamos multiplicando exponencialmente la cantidad de parámetros que el ordenador tiene que optimizar en cada maldita capa. ¿Realmente compensa esta complejidad tremenda el resultado final?
En la práctica real, yo como científico de datos te digo que estas redes tan sobreparametrizadas son una auténtica pesadilla para estabilizarlas durante la fase de entrenamiento. Entiendo que cuesta arrancarlo, sí. Es que la elegancia de las rescans en el papel de Furuya podría convertirse fácilmente en un infierno logístico cuando lo metes en los servidores del mundo real. A ver, es un desafío inmenso, sin duda. Pero creo que ese coste tan alto se justifica plenamente cuando vemos los resultados que han conseguido. Sobre todo, cómo logran esquivar al que yo llamaría el jefe final de los matemáticos, la maldición de la dimensionalidad. Uy, palabras mayores. Sí, sí, y debo admitir que lo de la maldición de la dimensionalidad suena a título de película de aventuras, pero por lo que he leído, da mucho más miedo en los laboratorios que cualquier templo maldito. Da muchísimo miedo, te lo aseguro. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Qué es esta maldición y cómo afirman en el documento haberla derrotado? Para ponerlo en perspectiva, a medida que un problema tiene más variables, la cantidad de datos que necesita la inteligencia artificial no crece poco a poco. ¿Qué va? Crece de forma explosiva, exponencial. Si intentas predecir el clima analizando solo la temperatura y la humedad, es manejable. Pero si a eso le añades la presión atmosférica, el viento, la topografía y 1000 variables más, de repente necesitas más capacidad de cómputo de la que existe en todo el planeta Tierra para mantener el margen de error bajo control. Por eso casi todos los modelos acaban colapsando. Por eso mismo. Vale, ¿y cómo logran estos investigadores esquivar esa explosión de datos? Pues lo hacen con un movimiento que es brillante matemáticamente, pero a mi juicio bastante restrictivo. No han resuelto el problema general para cualquier ecuación del universo. Han identificado una subclase muy concreta de ecuaciones. Las semilineales, ¿no? Exacto, las ecuaciones diferenciales parciales elípticas semilineales. Para esta familia tan específica, han logrado demostrar que su red Kano requiere un número de parámetros que crece de manera polinómica, no exponencial. Que es un crecimiento muchísimo más lento y manejable. Infinitamente más manejable. Y lo consiguen porque la IA aprende a aproximar lo que en matemáticas llamamos la función de Green. Piensa en la función de Green como el ADN puro de la ecuación, la regla fundamental de cómo se propaga la información en ese sistema. Al aprender este ADN, la red no necesita memorizar cada posible resultado a lo bruto. Pero, a ver, es que eso es gigantesco. Al deducir el ADN, la inteligencia artificial está, de alguna forma, comprendiendo la estructura profunda del universo físico o del mercado financiero que está modelando. No está memorizando, está entendiendo. Gigantesco, quizá, pero desde luego no es universal. Mi crítica más fuerte aquí es que nos intentan vender la moto de la llave maestra, pero hay mucha letra pequeña. ¿Te refieres a que solo sirve para las semilineales? Claro, este avance brutal se aplica solo a esa subclase. En el momento en que el problema se vuelve totalmente no lineal, con un nivel de caos absoluto en todas sus variables, el propio documento de Furuya admite sin tapujos que siguen sufriendo las mismas limitaciones teóricas de siempre. Romper la maldición en un entorno semilineal controlado es digno de aplauso, sí, pero venderlo como la solución definitiva a todos los problemas me parece muy prematuro. Bueno, hombre, hay que mirar el vaso medio lleno también. Aunque sea una subclase semilineal, estamos hablando de una subclase que abarca industrias enteras. La gran mayoría de los problemas de control óptimo en robótica, en ingeniería aeroespacial o mismamente en la fijación de precios en altas finanzas encajan perfectamente en esta categoría. Sí, cubren mucho terreno práctico, es cierto. Acelerar todo eso ya me parece una revolución en sí misma. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el modelo no se queda aislado en el mundo seguro de las ecuaciones deterministas. Logra construir un puente directo hacia el mundo del caos, de la probabilidad, mediante algo llamado el adaptador de Feynman-Catch. Y aquí te voy a necesitar, porque esto me ha parecido magia negra matemática total. ¿Qué hace exactamente este adaptador? Magia negra no es, pero sí es una auténtica genialidad basada en el cálculo de Ito. Fíjate en esto. Las matemáticas nos dicen, gracias a esta fórmula de Feynman-Catch, que existe una especie de túnel secreto entre las ecuaciones deterministas, donde todo es perfectamente predecible, y los procesos estocásticos, donde reina el azar y la incertidumbre. Vale, el túnel que conecta a ambos mundos. Eso es. El modelo Kano entrena a su operador neuronal gigante para resolver primero la parte predecible, la determinista. Y una vez que tiene esa solución estática superprecisa, la pasa por este adaptador de Feynman-Catch.
Para quienes no estén muy metidos en el tema, el cálculo de Ito es básicamente el lenguaje matemático que usamos para describir cómo evolucionan los sistemas sometidos a un ruido continuo, como el movimiento browniano de las partículas o los saltos locos de la bolsa de valores. Vale, a ver si lo entiendo bien y lo puedo explicar con una analogía. Es como si el núcleo de la IA generara un mapa topográfico de papel absolutamente perfecto y estático de una cordillera enorme. Esa sería la solución determinista. Correcto, el mapa del terreno. Pero nuestro piloto del dron, el que está metido de lleno en el ojo del huracán intentando hacer el rescate, no puede volar mirando un mapa de papel que no se mueve. Entonces, el adaptador de Feynman-Cat actúa como un traductor universal que coge ese mapa estático y lo convierte en millones de rutas probabilísticas y dinámicas, en la pantalla de su GPS ajustándose al viento y a la volatilidad en tiempo real. Es una analogía excelente, de verdad. Funciona exactamente así. Y lo fascinante de esto es que este adaptador no se entrena en absoluto, ¿verdad? Es pura matemática dura aplicándose de forma automática sobre lo que la IA ya ha deducido previamente. Efectivamente. El adaptador es una transformación matemática rígida. No aprende nada nuevo, no tiene neuronas, solo traduce, coge la predicción del mapa y la convierte en los procesos dinámicos en el tiempo. Pero, y aquí viene mi pero habitual en este análisis, ¿Allá vamos? la belleza de esta traducción teórica tiene que sobrevivir al fuego real de los experimentos empíricos, y en la sección 5 del documento, que es vital, analizan varios bancos de pruebas en 5 dimensiones. Y reconozco abiertamente que en condiciones ideales, como en el caso de control lineal cuadrático de FAM, la IA no solo acertó el camino correcto, sino que calculó perfectamente los gesianos. Ojo con los famosos gesianos, que esto tiene tela. Para que nos entendamos de forma sencilla, si la solución principal de la ecuación nos dice la posición de un coche, calcular la primera derivada es saber la velocidad exacta a la que va, y calcular el gesiano, que es la segunda derivada espacial, es saber su aceleración. Exacto, la tasa de cambio del cambio. Que una IA sea capaz de predecir la aceleración del caos de forma tan consistente sin tener que ser reentrenada a cada paso, me parece impresionante. Impresionante, sí, hasta que les quitas el colchón de datos masivo. Y este es precisamente el talón de Aquiles del que quería hablarte. Es la prueba de fuego que expone las costuras de todo el modelo. En esos mismos experimentos, los autores fueron honestos e hicieron un estudio de ablación. Sí, vi esa parte. Es decir, probaron qué pasaba, se asfixiaban un poco a la red neuronal, reduciendo sus datos de entrenamiento iniciales. Pasaron de darle 4.096 muestras a solo 512. ¿Sabes dónde falló catastróficamente la predicción de la IA? Leí que la tasa de error se disparó al aproximarse al tiempo cero, a t igual a 0. Exactamente. Y ojo con esto, porque que falle en t igual a 0 no es un detalle menor que podamos pasar por alto. El tiempo cero es la línea de salida. Es el estado inicial presente desde el que tú lanzas toda la simulación probabilística hacia el futuro. Ya, si empiezas mal. Si tu modelo alucina en ese punto y es incapaz de precisar dónde está parado en el momento actual, en la casilla de salida, toda esa maravillosa trayectoria que calcule hacia el futuro a través del adaptador es directamente basura matemática. Se desvía por completo. La precisión se derrumba. Entonces, mi argumento es el siguiente. Si esta IA requiere un océano absoluto de datos perfectos en alta dimensión para no tropezar nada más salir de la línea de meta, ¿su supuesta gran eficiencia frente a los modelos clásicos es un espejismo? ¿Un espejismo? No estoy de acuerdo. Es que el coste computacional y de tiempo que te ahorras al no tener que reentrenar la red, te lo estás gastando trágicamente al principio en generar esos miles y miles de datos hiperprecisos para que el modelo no colapse en t igual a 0. Hombre, disiento totalmente con esa conclusión tan sumamente pesimista. Creo que hay que verlo con un poco de perspectiva empresarial o investigadora. A ver, generar esas 4.096 muestras masivas y perfectas cuesta una barbaridad de energía y de dinero en servidores. Sí, te lo compro. Muchísimo dinero. Bacano, y durante el resto del año, cada maldita vez que las condiciones de tu problema cambien en tiempo real, tu operador neuronal te da la respuesta adaptada en cuestión de milisegundos. Ya.
asumiendo que el entorno no cambie tanto como para salirse de la distribución. Claro, pero fíjate en la alternativa. La alternativa, la de los modelos antiguos por instancia, es tener que parar las máquinas, llamar a los ingenieros y reentrenar la IA desde cero, simplemente porque ha cambiado una ráfaga de viento en el dron. Lograr que esos datos iniciales sirvan como semilla para infinitas variaciones del problema es un triunfo sin precedentes en este campo, aunque requiera echarle mucho combustible al motor al principio. A ver, es un argumento muy válido desde el punto de vista de la eficiencia operativa a largo plazo. No te lo niego, si funciona bien, a la larga, ahorras. Pero eso no elimina en absoluto el hecho científico de que la dependencia extrema de la densidad de datos sigue siendo el gran muro de hormigón contra el que chocan todas estas arquitecturas. Es vital que mantengamos el rigor analítico aquí. Por supuesto. Hemos dado un salto enorme gracias a Furuya y su equipo, sí, es innegable. Pero no debemos confundir haber avanzado los primeros 10 kilómetros del maratón con haber cruzado ya la línea de meta. Aún queda muchísima investigación por delante para hacer esto verdaderamente robusto con pocos datos. Totalmente de acuerdo. Al final, la ciencia avanza precisamente así, cuestionándolo absolutamente todo y poniéndole peros a cada avance. Y por eso me encantan estos debates, porque son súper enriquecedores. De hecho, para ir estructurando un poco todo este inmenso terreno que hemos cubierto hoy, creo que podemos destilar este análisis en 3 conclusiones muy claras para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. Vamos a resumir. La primera conclusión es, sin ninguna duda, el cambio de paradigma conceptual. Gracias a los operadores neuronales, estamos dejando atrás, por fin, el viejo dogma de una IA que solo sabe resolver un problema específico para acercarnos a la idea de una IA capaz de comprender las reglas fundacionales de infinitos problemas que pertenezcan a la misma familia. Coincido plenamente con ese punto. Es un cambio de mentalidad fundamental en todo el campo del machine learning. La segunda conclusión clave que debemos sacar hoy es la increíble audacia arquitectónica de las redes CAN. Las famosas reglas flexibles. Exacto. Al descartar los interruptores estáticos clásicos como ReLU y apostar por esas funciones de activación entrenables, los splines, los autores otorgan a la red una adaptabilidad intrínseca formidable. Aunque, como he defendido ardientemente hoy, quien decida implementar esto en el mundo real, en su empresa o laboratorio, no debe ignorar el severo peaje en memoria y complejidad que conlleva afinar todo eso. Completamente. Hay que ir con los ojos abiertos. Y yo diría que el tercer gran aprendizaje de este documento es la victoria, aunque sea parcial, sobre la complejidad geométrica. Se ha demostrado teóricamente que, dentro de los vitales contextos semilineales, es posible romper de verdad la temida maldición de la dimensionalidad. Que no es poca cosa. No, para nada. Lograr ese crecimiento polinómico en lugar del abismal crecimiento exponencial es un respiro enorme para la computación. Siempre y cuando, claro, seamos conscientes de esa voracidad de datos inicial que comentabas tú antes con el estudio de ablación. Así es. Y me gustaría añadir, si me permites, ¿por qué todo este debate técnico trasciende las pizarras académicas y los papers? Adelante, claro. Porque no estamos discutiendo números en el vacío. Si estas herramientas maduran, si logran superar estos cuellos de botella de los que hemos hablado, serán el motor fundamental sobre el que se simularán los eventos más críticos a escala global. El clima, por ejemplo. El clima, sin duda. Estamos hablando de la arquitectura matemática que podría simular con máxima precisión las dinámicas climáticas de las próximas 5 décadas, o que podría predecir y ayudar a amortiguar la próxima gran crisis financiera mundial. Hacer todo esto gastando una mínima fracción de la energía computacional a largo plazo tiene unas ramificaciones gigantescas para nuestro futuro, tanto tecnológico como ecológico. Absolutamente. Es que el impacto potencial es incalculable. Y precisamente para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar flotando en el aire un pensamiento final. Algo un poco provocador para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta estos días. A ver qué nos planteas. Hemos visto hoy que la inteligencia artificial empieza a ser verdaderamente capaz de asimilar, de aprender y de generalizar las reglas subyacentes de ecuaciones estocásticas infinitas, logrando modelar matemáticamente el riesgo, el viento, el azar en sistemas físicos o robóticos. Modelando el caos físico, sí. Exacto. Pero ¿qué sucederá cuando intentemos aplicar estos formidables solucionadores universales a entornos donde las reglas no responden a la física pura, sino que mutan constantemente sin sentido aparente?
Me refiero, por ejemplo, a sistemas moldeados íntegramente por el comportamiento humano, como la economía global. La irracionalidad humana. Eso es, lugares donde un pánico repentino, un simple rumor infundado o la euforia desmedida de las masas cambian las mismísimas leyes de la gravedad financiera a cada instante. Llegará el día en que la IA, con operadores neuronales, pueda predecir y modelar no solo el riesgo estructurado, sino la impredecible y caótica irracionalidad del ser humano. Marbella, es una pregunta verdaderamente perturbadora. Y desde luego te digo que es un terreno donde las matemáticas, por muy sofisticadas que lleguen a ser con funciones entrenables, todavía tienen que demostrar si pueden ganarle el pulso a la psicología humana. Yo ahí lo veo muy difícil. Será fascinante verlo evolucionar, eso seguro. Bueno, ha sido un viaje intelectual fantástico y un debate de primer nivel, como siempre. Apreciamos inmensamente que nos hayan acompañado a lo largo de este espacio de exploración a fondo. Les animamos a seguir cultivando esa curiosidad insaciable y a cuestionar constantemente los límites de la tecnología que moldea nuestro mundo. Un afectuoso saludo y hasta nuestro próximo encuentro.